Bueno, vamos a ver, que os dije que hoy terminaba el tema con esta grabación. Bueno, voy a repasar un poquito la distribución binomial que vimos el otro día, ¿vale? Y con el documento ese que tenéis en Classroom. Bueno, entonces ya dijimos que una variable aleatoria seguía una distribución binomial cuando ocurría la siguiente manera. Realizo n experimentos idénticos. Por ejemplo, entrevisto a 10 personas, ¿vale? En cada experimento solo son posibles dos resultados. Por ejemplo, fuma o no fuma, ¿vale? Yo voy a realizar, me voy a fijar en el número de personas que fuman, ¿vale? Cada experimento es independiente de los demás, es decir, si yo le pregunto a una persona si fuma, no tiene nada que ver con lo que me responda la otra persona, que fumará o no fumará, independientemente de que lo haya hecho la primera. Y luego además conozco las probabilidades de éxito y de fracaso de cada una de estas dos posibilidades. En mi caso, la persona fume, por ejemplo, la probabilidad de éxito es 0,3 y la probabilidad de que no fume pues sería 1 menos 0,3, que en este documento lo llama Q, pero vamos, podemos poner 1 menos P y así no nos aprendemos menos letras, da lo mismo, ¿vale? Entonces, la variable aleatoria binomial X expresa el número total de éxitos, ¿vale? O sea, el número total de éxitos, esa es mi variable, número total de personas que fuman entre un grupo de 10 o de 20 de las que estudié, ¿vale? Sigue un modelo de distribución binomial si se cumplen todas estas condiciones, ¿vale? Y entonces, ¿cómo calculo la probabilidad de que en ese grupo de 10 personas, por ejemplo, haya pues 4 que fumen? Pues yo calculo la probabilidad de X igual a R, probabilidad de que mi variable, que es número total de éxito, sea igual a 4, ¿vale? Que en un grupo de 10, N sería el 10, R sería el 4, P es la probabilidad de que fume, que hemos dicho que era 0,4, y Q es la probabilidad de que no fume, pues que sería 0,6. Aquí está elevado, la probabilidad de éxito está elevado al número de éxitos que yo quiero obtener y la probabilidad del fracaso a la diferencia entre estos dos valores, ¿vale? Entonces, los parámetros de una distribución binomial pues siguen siendo dos, la media y la desviación típica. ¿Cómo se calcula la media en una binomial? ¿Vale? Entonces, fijaros, si le asignamos 0 al suceso fracaso y 1 al suceso éxito, pues sería 0 por 1 menos P más 1 por P, es decir, P. En general, en una binomial NP, que estos son los parámetros de la binomial, N, el número de experimentos que realizo, y P, la probabilidad del suceso éxito, ¿vale? Entonces, la media de una distribución binomial NP sería el producto de estos dos parámetros y la desviación típica, el producto de N por P por 1 menos P. Por 1 menos P. ¿De acuerdo? Bueno, se supone que la probabilidad, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplito que os lo voy a subrayar, ¿vale? Dice, se supone que la probabilidad de que nazca una niña es de 0,5, ¿vale? Calcular la probabilidad de que en una familia que tiene 6 hijos sean todos chicas, o sea, que haya 6 chicas. De 6 chicas, que las 6 sean chicas. Bien, mi distribución primero analizo, ¿vale? Analizo el enunciado. A ver, primero, realizo ¿cuántos experimentos? 6, ¿vale? Porque voy a analizar la probabilidad de que en una familia de 6 hijos. Vale, ¿conozco el éxito? Sí, el éxito es que sea una niña. ¿Y conozco su probabilidad? Sí. ¿Que una sea niña es independiente de que lo sea la otra? Pues sí, también, ¿vale? Entonces, vamos a calcular la probabilidad de que en una familia, fijaos que aquí yo lo que tengo es una binomial 6, porque realizo 6 experimentos, y 0,5 porque la probabilidad de éxito es 0,5. Y X, mi variable, es el número de hijas, ¿vale? ¿De acuerdo? Luego, ¿cuál es la probabilidad de que todas sean hembras? Pues que todas sean hembras es que X sea 6, que de las 6 chicas, 6 sean chicas. Bueno, pues aplico esta formulilla de aquí, ¿vale? 6 sobre 6
por 0,5 elevado a 6 por 0,5 elevado a 0. Que bueno, ya no se pone, ¿vale? Entonces calculamos esto, 6 sobre 6 siempre. En cualquier distribución n sobre n siempre vale 1 y n sobre 0 también vale 1, ¿vale? Pero no hace falta que lo calculéis porque siempre valen igual, ¿de acuerdo? Entonces, en esta probabilidad, pues la probabilidad de que las 6 sean chicas, pues es bastante pequeñita, lógicamente, ¿vale? Bueno, ahora me dice, al menos 2 sean niñas. Al menos dos niñas es que sean o 2 niñas, o 3, o 4, o 5, o 6. Pues que tendría que calcular la probabilidad de que sean 2 niñas, que sean 3, 4, 5, 6. Es mucho mejor calcular que al menos 2 o que, ¿vale? Como poco 2, esto siempre es lo contrario de que sea menos que 2. Por eso pongo 1 menos la probabilidad de que x sea menor que 2. Hombre, que es más corto. Probabilidad de que x sea menor que 2 es que o sean 0 o sean 1. Es más corto calcular esto que no calcular que sean 2, 3, 4, 5 y 6. Son 5 probabilidades. Entonces aquí lo que tengo es 1 menos la probabilidad de que x sea 0, se calcula con esta formulilla, ¿vale? 6 sobre 0 por 1 medio elevado a 6. Y que x sea 1, pues 6 sobre 1 por 0,5 por 0,5 elevado a 5, ¿vale? Bueno, esto lo da la calculadora, todo, y es una probabilidad. Que sean más de 2 chicas, pues es una probabilidad alta, ¿vale? 2 o más. Al menos 2. Que sean exactamente 3 niñas, pues que x sea 3, pues sería 6 sobre 3 por 0,5 elevado a 3 por 0,5 elevado a 3, ¿vale? Y esto sería. Y ahora me dice, calcula la media, o sea, la media es lo que se espera que ocurra, ¿vale? Muchas veces nos lo pueden preguntar, ¿qué se espera que ocurra? Bueno, pues eso es la media. Y la media en una binomial NP, ¿vale? Que os lo voy a recuadrar aquí. Estos son los dos parámetros súper importantes de una binomial NP. Y esta es la formulilla para calcular probabilidades. Bueno, pues la media en una binomial NP es n por p, o sea, 6 por 0,5, 3. O sea, que se espera que en una familia de 6 hijas, pues 3, lógicamente, si tienen la misma probabilidad, pues que 3 sean chicas, ¿vale? Y la desviación típica pues sería la raíz cuadrada de 6 por 0,5 por 0,5, ¿vale? Y sería eso, ¿de acuerdo? Bueno, con esto y con lo que los vídeos que habéis visto, imagino, ya podéis hacer los ejercicios que os puse para hoy. Bueno, vamos a ver ahora, aquí tenéis otro ejercicio, dice lanzamos 15 veces un dado y observamos la probabilidad de sacar 5 o 6, ¿vale? Dice la variable que cuenta el número de éxitos, si una distribución binomial, pues vamos a ver, yo os saco 5 o 6, ¿cuál es la probabilidad de sacar 5 o 6? 5 o 6 sería 2 de 6, ¿no? ¿Y cuál sería la probabilidad de no sacar 5 o 6? 5 o 6, no. Pues sería 4 sextos, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿es una binomial? Sí, ¿vale? Vale. ¿Cuál sería, dice, la variable que cuenta el número de éxitos? Bueno, pues es una binomial 15 y la probabilidad de sacar 5 o 6 sería 1/3, ¿vale? Aquí no está bien, ¿vale? Esto no está bien, esto sería 1/3, porque la probabilidad de sacar un 5 o un 6 es 2 casos de 6 que tengo, ¿vale? ¿Cuáles son sus parámetros? Pues la media sería 15 por 1/3, ¿vale? Y 15 por 1/3, pues sería 15 entre 3, que es 5, y la desviación típica pues sería la raíz cuadrada de 15 por 1/3 por 2/3, ¿vale? Que sería la raíz cuadrada de 10/3. Bueno, lo que dé, lo calculáis con la calculadora y lo que dé, ¿de acuerdo? Bueno, vamos con la distribución de probabilidad de una variable continua. Ya sabéis que había dos tipos de variables. Las variables discretas, que solo podían tomar valores enteros, y las variables continuas, que eran aquellas que podían tomar entre todos los valores de un posible intervalo,
pues una cantidad infinita de valores, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, es una variable continua, esas que se representaban con histogramas. Bueno, en las variables continuas hay una cosa súper importante y es que no tiene sentido hablar, si yo estoy diciendo que la longitud de un tornillo es de 0,15 milímetros, pues que ¿entre cuánto puede estar? Pues lógicamente puede estar entre 0,14 y 0,16. No tiene sentido hablar de probabilidades de un valor, ¿vale? Carece de sentido asignar probabilidades a cada uno de sus posibles valores, ya que pueden tomar todos los valores que hay en un intervalo infinito, ¿vale? Infinitos valores que hay en un intervalo. Eso es súper importante. Las probabilidades puntuales siempre valen 0, ¿vale? Las probabilidades puntuales siempre valen 0. Entonces, puesto que no podemos definir una probabilidad puntual, ¿vale? Es necesario que se introduzca un concepto nuevo, que es lo que vamos a llamar la función de densidad, que es la que me va a medir o a cuantificar las probabilidades mediante el cálculo del área bajo una curva, ¿vale? Área bajo una curva. Esto me recuerda a integrales, efectivamente. Todo está entrelazado. Bueno, pues la función de densidad f de x que me permite calcular probabilidades tiene que ser siempre una función positiva. El área total bajo la curva, ¿vale? Tiene que ser siempre 1. Por ejemplo, si yo tuviera esta curva que fuera una representación de una función de densidad, el área total bajo la curva, ¿vale? Tendría que ser, no esta de aquí, que sería la integral entre A y B, no, el área total bajo la curva, ¿vale? El área total tiene que ser 1. ¿Y cómo calculo la probabilidad de que ocurra mi variable entre un valor A y un valor B? Porque no tiene sentido hallar la probabilidad de que X sea C, ¿vale? Tengo que hallar la probabilidad de que X esté entre A y B. Bueno, pues eso será este área que tengo aquí marcado, es decir, la integral de esta función de densidad diferencial de X. Pero tranquilos que no va a haber que calcular integrales. Me dan, por ejemplo, esta función de densidad, f de x, que vale 0 para valores menores que el 0. Un cuarto para todos los valores que estén entre 0 y 4. Y mayores que el 4, 0. ¿Vale? Primero. Dice, vamos a comprobar que es una función de densidad. ¿Cómo comprobamos que es una función de densidad? Primero, todos los valores tienen que ser positivos. Bueno, eso lo compruebo y veo que todos los f son mayores o iguales que el 0. El área bajo la curva tiene que ser 1. Vale, pues vamos a pintar cómo sería la gráfica de esta curva, de esta función. Fijaos, esta función es 0 para todos los valores anteriores al 0. Entre el 0 y el 4, la imagen es un cuarto. Y después del 4, todos son ceros. Bueno, pues evidentemente esto y esto no me determina área. Luego el área tiene que ser todo esto. Pero eso es un rectángulo, ¿vale? Este rectángulo, ¿qué área tiene? Pues la base, que es 4, y la altura, que es un cuarto. Y 4 por un cuarto, pues es 1. Vale, pues esto me garantiza, como se cumple esto y se cumple esto, pues me garantiza que es una función de densidad. Pero ¿cómo calculo la probabilidad de que x sea menor o igual que 2? Pues que x sea menor o igual que 2 es este área, ¿no? Pues sería la base 2 y la altura un cuarto. 2 por un cuarto, 0,5. ¿Vale? Eso por lo que tiene que ver con las funciones de densidad. Bueno, ¿cuál es la variable aleatoria continua por excelencia? Bueno, ya la habéis oído nombrar seguramente montones de veces. Es la distribución normal o la campana de Gauss, que es así de bonita. Fijaos qué chula que es esta curva, ¿vale? Bueno, pues la distribución normal o de Gauss es la que se ajusta a un gran número de variables de nuestro entorno. O sea, podríamos decir que el 80% de las distribuciones de variables aleatorias que son continuas, pues la mayoría son distribuciones normales, ¿vale? Distribuciones normales. ¿Y cuál es la función de densidad de esta variable aleatoria tan típica? Pues es este mamotreto de función, aquí donde la veis. Es este mamotreto de función.
¡Wow! Con el número pi y todo, ¿vale? Fijaos, aquí aparece la desviación típica. Normalmente, cuando una variable x sigue una distribución normal, uy, perdón, cuando una variable x, ay, ¿dónde se me ha ido esto? Perdón, que se me ha ido. Cuando una variable x sigue una distribución normal, pues se pone de esta forma. X sigue una distribución normal y especificamos los parámetros. Los parámetros de una distribución normal siempre son su media y su desviación típica, ¿vale? Se escribe así, lo veis aquí, ¿vale? Se escribe normal, mu, esta letra griega mu, que es la media, y sigma, que es la desviación típica. Bueno, pues la gráfica de esta función tan chula, la gráfica de esta función es esta campana de Gauss, ¿vale? Esta campana de Gauss, que tiene unas propiedades brutales. Para empezar, es simétrica respecto de la media, o sea, aquí estaría mu, ¿vale? Y luego, pues estos valores, fijaros que son la media, yo aquí en realidad debería de poner no x barra, sino mu, ¿vale? Mu más una desviación típica o menos, mu más una tal, todo eso es mu, ¿vale? Bueno, ¿cuáles son las propiedades? Que los dominios son todos los reales, ¿vale? Aquí no hay ningún problema, primero porque esta es una función exponencial, ¿lo veis? Esto es una constante a final de cuentas, sigma es un número, esto es una constante, luego esto es e elevado a menos, ¿lo veis? Este menos, un medio, tal, esto es una función exponencial y no tiene ningún problema. Luego sus dominios son todos los reales. Es simétrica, ¿veis? Con respecto a la media. No corta jamás al eje de las X, es decir, esto tiende a pegarse mucho al eje, el eje X es una asíntota horizontal, ¿vale? El máximo relativo siempre está, y absoluto, porque no tiene más máximos, siempre está en la media, ¿vale? Entonces crece desde menos infinito hasta mu y decrece de mu hasta más infinito. Tiene dos puntos de inflexión que son este de aquí y este de aquí. Y esos valores corresponden con la media menos sigma y la media más sigma, ¿vale? Y luego, pues nada, tenemos que estas propiedades son, o sea, entre la media menos sigma y la media más sigma, o sea, que es este cachito de aquí, aquí está contenido el 68% de la población, fijaos. Si en lugar de quitar una desviación típica, quito dos desviaciones típicas hacia la izquierda y hacia la derecha, me queda todo esto, bueno, pues ahí está ya el 95% de la población, ¿vale? Bueno, evidentemente, fijaos que para cada variable aleatoria yo necesitaría tener que calcular integrales de todo esto para calcular áreas. Bueno, eso es una locura, claro, no lo vamos a hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues vamos a estudiar una distribución normal muy característica, ¿vale? Que es la distribución normal estándar, que es la que se conoce con el nombre de Z, ¿vale? Y es la normal 0, 1. Es decir, que tiene de media 0 y de desviación típica 1, ¿vale? Bueno, pues esta es la que se llama normal estándar y claro, fijaos cómo se reduce la formulita que teníamos antes. Sigma ponemos 1 y donde pone mu ponemos 0. Y entonces me aparece esta fórmula que, bueno, esta ya es más llevaderita, ¿verdad? Bueno, aún así, ¿vale? Es una señora fórmula. Pero bueno, esta pues nos permitiría calcular áreas. Pero para calcular áreas vamos a utilizar, nos las dan ya calculadas, nos las dan calculadas todas, ¿vale? ¿Y cómo nos las dan calculadas? Pues en una tabla. Ha habido gente que se ha molestado en hacer esta tabla donde ya están calculadas todas estas áreas, ¿vale? Están todas calculadas, estas áreas están todas calculadas y están calculadas en esta tabla. Pero claro, esta tabla hay que aprender a utilizarla, ¿vale? Entonces, esta tabla lo que nos da es la probabilidad de que mi variable z, que es la normal 0,1, sea menor o igual que un cierto valor positivo, siempre, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a utilizar esta tabla? Pues fijaos, esta es la normal 0,1, aquí en el estaría el 0, luego de aquí para allá están los positivos y de aquí para acá los negativos. Bueno, pues esta tabla solamente me da probabilidades de que z sea menor o igual que un valor positivo. Entonces, ¿cómo utilizo esta tabla? Esta tabla
mañana la vais a tener y yo os la voy a subir a Classroom ahora con este vídeo. Entonces, ¿cómo es la probabilidad de que z sea menor o igual que 0,34? Pues en esta primera columna busco el 0,3, chan, 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 y lo llevo hasta que coincide con el segundo decimal, que es el 4. Perdón, el 4. Y sería 0,6331. Oh, fijaos que esta integral que hemos calculado es la integral desde menos infinito hasta el 0,34 de esta función, ¿vale? De esta función de aquí. Pasmaos. Bueno, pues esto nos lo da ya esta tabla, ¿vale? Bueno, pues entonces nada. ¿Cómo calculo entonces otras probabilidades? Pues para calcular otras probabilidades, fijaos que para calcular, la única que me da la tabla es esta, probabilidad de que z sea menor o igual que un positivo. Luego, ¿cómo calcularé la probabilidad de que z sea mayor o igual que un valor positivo? Pues justamente todo lo que le falte a la curva, ¿no? 1 menos, fijaos que el área bajo esta curva es 1 siempre, ¿vale? Luego, la probabilidad de que z sea mayor o igual que un valor a, pues es 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que a. ¿Y cómo calculo la probabilidad de que z sea menor o igual que un valor negativo que estará por aquí, este cachito de aquí? Hombre, pues es que este de aquí, ¿vale? No, que sea mayor o igual que menos a. Aquí está el menos a, pues sería todo esto, ¿no? Pero es que eso es lo mismo que su simétrico. Es que lo bueno que tiene esta curva es que es simétrica, ¿vale? Entonces puedo jugar con los positivos y los negativos, ¿vale? Y pasarme de los positivos a los negativos por simetría. Entonces, probabilidad de que z sea mayor o igual que un cierto valor menos a, pues todo esto de aquí, que coincide con la probabilidad de que z sea menor o igual que a. Y si lo que me están pidiendo es este cachejo de aquí, que z sea menor o igual que menos a, bueno, pues es que este cachejo de aquí, por simetría, es lo mismo que este cachejo de aquí. Si este es menos a y este es a, pues este cachito de aquí es el mismo que este cachito de aquí. Por tanto, este cachito de aquí ya lo sabía calcular de antes, es 1 menos eso, ¿vale? Muy bien. Y luego ya solamente nos queda la probabilidad de que z esté entre dos valores, o sea, entre este y este. Pues claro, pues será de aquí para abajo menos de aquí para abajo. ¿Y qué me va a quedar? Pues esto de aquí en medio, que es lo que yo quiero, ¿vale? Esto es siempre. Estas dos ya coinciden siempre con esta o con esta o con esta o con esta, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, de esa forma calculamos probabilidades en la normal. Por ejemplo, probabilidad de que z sea menor o igual que 1,32. Pues me cojo y me voy a mi tabla de la normal. ¿Cuánto hemos dicho? Que sea menor o igual que 1,32. Pues me cojo mi tabla de la normal y digo, ¿dónde está el 1,3? Aquí, 1,3, chan, 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 aquí está el 2. Pues esta es mi probabilidad, 0,9066. Pues ahí la tenéis, ¿vale? Bueno, pues revisad estos ejercicios que aquí tenéis resueltos para mañana, ¿vale? Y calculáis estos que os pone aquí, los ejercicios 1 y 2. Aquí tenéis las soluciones para que lo podáis comprobar. De todas formas, mañana en clase lo vemos y ya vemos cómo tipificar variables, ¿vale? Y cómo calcular distribuciones de probabilidades en otras distribuciones normales. Por hoy, suficiente. ¿Vale? Hasta mañana.